Mi nombre es Estela Nayad y hoy vamos a hablar de los asesinatos conocidos como la masacre navideña de la familia Simmons. Una serie de sucesos llevaron a Ronald Gene Simmons a convertirse en un asesino en serie en la época de Navidad, masacrando a su propia familia y a todos los que le habían contrariado. ¿Intrigados? Acompañadme en esta misteriosa historia. Pero antes, no olvidéis suscribiros a mi canal para ver más vídeos como este. Dadle a la campanita de notificaciones para que os avise cuando subo un nuevo vídeo. Y seguidme en mis redes sociales. Bajad las luces, subid el volumen. Y ahora sí, comenzamos. La masacre navideña de la familia Simmons. El caso de Ronald Gene Simmons. En esta ocasión os traigo una terrible masacre que tuvo lugar en la temporada navideña del año 1987. Un caso estremecedor en el que 16 personas perdieron la vida. Pero empecemos por el principio. Ronald Gene Simmons nació el 15 de julio de 1940 en Chicago, Illinois. Sus padres eran William y Loretta Simmons. El 31 de enero de 1943, teniendo solo 3 años de edad, su padre murió por un accidente cerebrovascular y su madre volvió a casarse poco después, en menos de un año, con William D. Griffin, un ingeniero civil del ejército, lo cual conllevaba tener que mudarse constantemente. En 1946, cuando Ronald tenía 6 años, el ejército trasladó a William Griffin a Little Rock, la capital de Arkansas. Y esa sería la primera de muchas mudanzas que hizo la familia Simmons por todo el estado. Cuando cumplió los 17 años, el 15 de septiembre de 1957, Ronald decidió dejar la escuela y alistarse en la Armada de los Estados Unidos como marine. Una vez entró en la Marina, fue destinado a una base naval en Bremerton, Washington. Tras esto, lo destinaron a San Diego, donde conoció a Bersabe, Rebecca, Becky, Ulibarri. Pronto se enamoraron y tras 3 años de noviazgo, se casó con ella en Nuevo México el 9 de julio de 1960, teniendo Ronald 21 años. La familia de Becky recuerda sobre aquella época que Ronald parecía como cualquier otro tipo, una persona completamente normal. Allí la pareja se asentó y en los siguientes 18 años tuvieron 7 hijos. En orden de nacimiento, Ronald Gene Jr., Sheila, William, Loretta, Eddie, Marianne y Rebecca. En 1963, Simmons dejó la Armada y aproximadamente 2 años después se unió a la Fuerza Aérea. Durante su carrera militar de 20 años, a Simmons se le condecoró con la Estrella de Bronce, la Cruz de la Galantería de Vietnam del Sur, por sus servicios como piloto. Simmons se retiró el 30 de noviembre de 1979 con el rango de sargento mayor. En este momento, la familia residía en Cloudcroft, Nuevo México. Pero tras su jubilación, la gente de la zona empezó a molestarse con el comportamiento de Ronald. Para empezar, bebía desmesuradamente. Desde que se levantaba por la mañana hasta que se acostaba, no dejaba de consumir alcohol. Dicen que era raro verlo sin una cerveza en la mano. También empezó a abusar física y psicológicamente de su esposa. Se comportaba de manera extraña y muchos reconocieron que incluso le tenían un poco de miedo. En las raras ocasiones en las que venían amigos de sus hijos a casa, siempre le contaban a sus padres al volver que Ronald estaba siempre en la misma habitación durante horas. La describían como una habitación oscura, espeluznante y maloliente. Pero lo peor comenzó cuando su hija Sheila tenía 15 años, ya que en algún momento de 1980 su padre empezó a cometer incesto con ella, abusándola y la dejó embarazada. Ronald acabó confesándoselo a su mujer. No me quiero imaginar que te digan algo así. La cara que se le debió quedar a la pobre mujer es que no me la quiero ni imaginar. Pero no solo eso. Además, le exigió a su mujer que permanecieran casados y que criaran al bebé como parte de su familia, como un hijo más. Becky le confesó a su familia que se sentía totalmente humillada, pero que acabó aceptando y manteniendo su matrimonio. El 3 de abril de 1981, el Departamento de Salud y Servicios Humanos fue informado de la situación y comenzaron a investigar a Ronald Gene Simmons, acusándole de mantener relaciones sexuales con su hija Sheila, la cual tenía ahora 17 años. Algunos testigos comentaron haber visto a Ronald besando a su hija
de una forma muy poco paternal. Sheila finalmente se lo contó todo a un consejero de su escuela y le dijo que estaba embarazada de su propio padre. Cuando Ronald se enteró de que Sheila había confesado, le escribió una carta y, entre otras cosas, le dijo: «Me has destruido y has destruido mi confianza en ti. Te veré en el infierno». El bebé nació en junio de 1981. Era una niña a la que llamaron Sylvia. Sheila al principio se negó a presentar cargos o a testificar en contra de su padre, pero la amenazaron con acusarla de desacato y acabó testificando. En cuanto Ronald recibió la notificación de que estaba siendo investigado a finales de 1981, hizo que toda su familia hiciera las maletas y desaparecieron en mitad de la noche. Fueron a Worth, Arkansas, en el condado de Lonoke. Cuando la citación por incesto fue devuelta, la policía se personó en el domicilio de la familia con la intención de arrestar a Ronald y ponerlo en prisión preventiva. Pero cuando llegaron, se encontraron que la casa estaba completamente abandonada, de modo que introdujeron el nombre de Ronald Gene Simmons en el Archivo Nacional del FBI, pero no consiguieron localizarlo. Un familiar de Becky, la mujer de Ronald, les suplicó que se marchara y se divorciara de él. Los hermanos de Becky testificaron posteriormente que no se fiaban de Ronald, estaban asqueados con su comportamiento y dijeron que además se había vuelto más controlador. Había hecho que su mujer cortara lazos con toda su familia. Compró una finca de 10,4 kilómetros en Dover, cerca de Russellville, Arkansas, y lo llamó Mockingbird Hill, la colina del ruiseñor. Pero lejos de hacer honor a su nombre, aquello estaba completamente desolado y muy aislado. La casa en la que vivían estaba en mal estado y era muy vieja y decrépita. Estaba hecha a partir de 2 caravanas que habían sido unidas. Ronald levantó una valla rudimentaria que tenía en algunas zonas 3 metros, hecha a base de trozos de metal y otros materiales. Dentro de la casa había un teléfono que no tenía línea. También tenía calefacción central, pero tampoco funcionaba. El cuarto de baño tenía un váter, pero no tenía agua corriente. Ronald se volvió además muy paranoico. No dejaba que ningún hombre entrara o saliera de la casa. Tampoco dejaba que su mujer saliera de la casa sin él, ni le permitía conducir ni tener un trabajo. Su único trabajo era mantener a los niños callados cuando Ronald estaba en casa, y el trabajo de Ronald era beber cerveza y ver la televisión. No dejaba que sus hijos ni su mujer fueran a la iglesia y obligaba a los niños a hacer diversas tareas del hogar, incluyendo mover grandes tocones de madera. También les hacía quitar las malas hierbas o quitar rocas del terreno. Y tenían que hacer esos trabajos todos los días hasta que se hacía tan de noche que no podían ver. Cuando bajaban al pueblo, en ocasiones, Becky aprovechaba para llamar por teléfono, ya que no podía hacerlo desde su propia casa. Y Ronald se quedaba de pie junto a ella, controlando todas las conversaciones que tenía. Además, no dejaba ni que su mujer ni sus hijos tuvieran ningún tipo de relación o contacto con nadie ajeno a aquella casa, ni siquiera con otros familiares. Hubo testigos que dijeron haber visto a Becky con moratones en la cara y en los brazos, pero nadie lo denunció a la policía. Estando allí, Ronald se dedicaba a hacer algunos trabajos pequeños en Russellville, pero acababa perdiéndolos y siendo despedido. En uno de ellos, debido a que acosaba sexualmente a sus compañeras, en especial a una de ellas, y en otros porque se enteraron de sus antecedentes. También acabó teniendo que dejar él mismo su trabajo en la gasolinera mini supermercado St. Clair, en la que estuvo 1 año y medio trabajando, y lo dejó el 18 de diciembre de 1987. Becky, su mujer, había empezado a ahorrar dinero por su cuenta, a escondidas, con la intención de llevarse a los niños que aún vivían con ellos y dejar de una vez por todas a Ronald. Los 3 más mayores, Ronald Gene Jr., Sheila y William, se habían casado y ya vivían en otras ciudades. Pero a Ronald lo que más le molestaba era que Sheila estuviera casada y ya no viviera con ellos. Ronald cada vez estaba más y más deprimido, según algunos testigos, por el hecho de que Sheila no estuviera allí. Ronald Gene Jr. estaba muy preocupado por su madre.
así que le alquiló un buzón de correos para que pudiera mandar cartas en secreto y planear su huida. En una de las cartas que mandó a su hijo William y su mujer, dijo: «He estado pensando en todo lo que dijiste, Bill, y sé que tienes razón. No quiero vivir el resto de mi vida con papá, pero todavía estoy intentando averiguar cómo empezar. ¿Y si durante mucho tiempo no consigo encontrar un trabajo? Recuerda que nunca he trabajado, ni desde que me casé, ni antes. Sé que tengo que empezar por algo, y sería todo mucho más sencillo si estuviera sola, pero tengo 3 hijos más. Así que si quieres revisarlo por teléfono, hazlo, y podemos hablar de ello cuando vuelvas. He decidido que si mi madre me presta dinero, haré que te lo mande a ti. Todavía estoy muy confusa, pero como he dicho, sé que no me quiero quedar con papá, pero no quiero que reciba más de lo que merece. Aún así, a veces siento que Dios me pide que sea más paciente, pero por el momento te diré que revises por teléfono y eso me ayudará a tomar mi decisión. Me gustaría que Loretta se mudara contigo después de cumplir 18 años. Quiere ir a la universidad y puede conseguir un trabajo también. No creo que San Antonio sea el lugar para ella. Ronald Jane Jr. ha vuelto con Wilma. Quieren intentarlo y quieren llevarse bien. Y quieren llevarse con ellos a Bárbara. Seguro que disfrutan de su presencia. Bárbara es una niña amable y dulce. Es una niña muy buena y todos la queremos y disfrutamos mucho estando con ella. Siempre nos hace reír. La última vez que vinisteis, papá me preguntó que por qué nos habíais quedado más tiempo para verle a él también. Ahora que Ronald Jean y Wilma han vuelto, desearía que se mudaran de San Antonio. Bárbara necesita a sus 2 padres. Ambos han pasado por mucho. Ojalá funcione. Me he acordado mucho de todo lo que me dijiste, Bill. Soy una prisionera aquí, y los niños también. Sé que cuando salga necesitaré ayuda. Papá me ha tenido como una prisionera, tanto que la libertad se vuelve complicada para mí. Aún así, sé que sería estupendo que mis hijos me pudieran visitar cuando quisieran. Tener un teléfono, ir a comprar si quiero, ir a la iglesia. Cada vez que pienso en la libertad, quiero salir de aquí lo antes posible. No quiero poner ninguna carga en mis hijos, por lo que es mejor salir de aquí antes de que sea demasiado mayor. Quiero salir, pero lo que cuesta es el principio. Una vez tenga un trabajo y una casa, podré sobrellevarlo con el apoyo psicológico de mis hijos. Puedo hacerlo. Tienes mucha suerte, Bill. Tienes una buena mujer y te ha llevado por el camino correcto, hacia Dios. Es muy guapa también. Siempre le doy gracias a Dios por mandarte una buena mujer. También estoy agradecida por Dennis. Dale a mi querido Trey muchos besos y abrazos de mi parte. Os quiero mucho a todos. Bárbara se aburre si tardo mucho en escribir. Espero que tenga sentido lo que he escrito en esta carta. Espero que Loretta pueda mandar esto el viernes o el sábado de camino a casa. Te quiero mucho, mamá. Postdata. Todos estabais muy guapos cuando vinisteis. Loretta lo pasó muy bien con Renata. No ha dejado de hablar de ello. Durante esta época, vieron a Ronald obligando a sus hijos a cavar un hoyo en su terreno. El hoyo tendría agua estancada para crear una fosa séptica. La propiedad estaba repleta de basura y coches estropeados, y todo estaba muy sucio. Como os he comentado anteriormente, el 18 de diciembre, Ronald dejó su trabajo en la gasolinera. 4 días más tarde, el 22 de diciembre de 1987, Ronald Gene Simmons decidió urdir un plan. 3 días antes de Navidad, decidió matar a todos y cada uno de los miembros de su familia. Esta historia no deja de recordarme a la que tratamos las navidades pasadas de la familia Lawson. Misma época, incesto, la hija que se queda embarazada de su padre, el secreto que sale a la luz y la masacre a toda su familia por Navidad. Ese 22 de diciembre fue a un centro comercial, a Walmart, y se compró un revólver del calibre 22. Cuando volvió a casa, su mujer Becky, de 46 años,
estaba en el río de la finca lavándose como acostumbraba a hacer, ya que no tenían agua corriente en casa. Ya estaba secándose cuando tuvo la sensación de que alguien la observaba. Al girarse, vio a su marido con un revólver del calibre 22, apuntándole directamente, sin ninguna emoción en el rostro. Disparó 2 tiros, dándole en la sien y matándola en el acto. Luego fue a la habitación de su hijo mayor, Jean, de 29 años. Jean solía dormir profundamente y ni siquiera escuchó a Ronald acercarse, el cual le disparó en la cabeza a quemarropa antes de que Jean pudiera siquiera despertarse. Ronald pensó que lo había matado, pero no fue así. Poco después, Jean recobró la conciencia e intentó arrastrarse fuera de la cama, dejando huellas ensangrentadas en todo lo que tocaba, pero desafortunadamente acabó muriendo poco después, en un charco de su propia sangre. Luego se dirigió a la habitación de la hija de Jean, Barbara, la cual solo tenía 3 años. Se quitó el cinturón, pensando que dispararla no era apropiado siendo tan pequeña. Así que puso su cinturón alrededor del cuello de la pequeña y la estranguló. Después arrojó los cuerpos de su mujer, su hijo y su nieta en el hoyo que había hecho cavar previamente a sus hijos. Tras esto volvió a casa, se sentó y bebió cerveza, mientras esperaba que el resto de los niños que aún vivían en la casa regresaran. Llegaron en autobús, como de costumbre, que les dejó en la carretera junto a la casa de los Simons. Loretta Simons, de 17 años, ayudó a bajar del autobús a sus hermanos, Eddie, de 14 años, Marianne, de 11 años y Rebecca, de 8 años. Cuando llegaron a la casa, Ronald le recibió diciendo con un tono feliz que tenía un regalo para cada uno de ellos, pero que tenía que entregárselo por separado. Así que hizo entrar a la primera a la que le daría el regalo, que sería su hija Loretta, de 17 años. Se la llevó aparte, mientras los otros niños esperaban ansiosos sus regalos. Una vez estuvieron solos, la estranguló y la ahogó en un barril lleno de agua de lluvia y ocultó su cuerpo en otra habitación. Luego los fue llamando uno a uno y les fue matando del mismo modo, y después arrojó todos los cuerpos al hoyo. Volvió a casa, se volvió a sentar y se puso a beber más cerveza y a ver la televisión, mientras esperaba al resto de sus hijos, los cuales tenían que ir a visitarles por Navidad. 4 días más tarde, el mediodía del 26 de diciembre, su hijo Billy, su nuera Renata y su nieto Trey, de 20 meses, llegaron a la casa. Ronald les invitó a entrar cordialmente y les dijo que se pusieran cómodos, y fue un momento a su habitación. La pareja, sin pensar nada, se quitó los abrigos y estaban a punto de sentarse en la mesa del comedor cuando Ronald volvió con la pistola disparándole a ambos en la cabeza, los cuales no pudieron ni siquiera reaccionar. Renata recibió 5 tiros en la cabeza y 2 más en el cuello. Los cuerpos cayeron al suelo llenándolo todo de sangre. Al pequeño Trey se lo llevó a la parte trasera de la caravana y lo ahogó en el barril, aguantándolo debajo del agua hasta que dejó de respirar. Poco después llegó Sheila, de 24 años, su marido Dennis McNulty, de 23 años, Sylvia, su hija, nieta, de 7 años, y Michael, el hijo de Sheila y Dennis, de 21 meses. Al llegar a la entrada se percataron de que la puerta estaba entreabierta, pero nadie respondía a su llamada. Así que Sheila entró en la casa. Al ver el árbol de Navidad en la esquina, se lo señaló a Sylvia alegremente, y mientras esto sucedía, Ronald le disparó por detrás, matándola al instante. Dennis fue corriendo dentro de la casa al escuchar los disparos, y Ronald le disparó en el mismo umbral de la puerta. Sylvia se puso a gritar y comenzó a correr hacia una de las habitaciones. Ronald la agarró y la tiró en la cama. La puso boca abajo para no verle la cara y la estranguló. A diferencia de todos los anteriores, dejó los cuerpos perfectamente alineados en el interior de la casa, en lugar de lanzarlos al hoyo. Cubrió todos los cuerpos con los abrigos de los invitados, excepto a su querida Sheila, a la que cubrió con un mantel blanco, el mejor mantel de mayor calidad que tenía Becky. Los cuerpos de los niños fueron envueltos en plástico y los dejó en distintos coches abandonados que había en la finca.
Después de esto, Ronald bajó al pueblo en coche y pasó por una tienda a recoger unos regalos que había encargado. A continuación, fue a un bar a beber, donde estuvo un rato consumiendo alcohol hasta que decidió volver a casa. Ronald pasó 2 días viendo televisión y bebiendo cerveza, con los cuerpos de sus familiares pudriéndose en el salón. Entonces, otra idea empezó a rondar en la mente: vengarse de todas las personas que no le habían tratado como él consideraba. Así que el 28 de diciembre por la mañana condujo hasta la ciudad de Russellville. Allí fue a una oficina de abogados llamada Eddy & Gibbons. Entró y la recepcionista, Kathy Kendrick, una mujer joven, le saludó. Pero Ronald tenía un aspecto perturbador, con su sombrero de cowboy de paja y un abrigo negro, sin mostrar ninguna emoción. Ronald le guardaba rencor a Katie, porque todos sus avances sexuales hacia ella habían sido rechazados. ¿Os acordáis que os dije previamente que había sido despedido por acosar a una compañera? Era Katie. Katie no esperaba que sucediera nada extraño, ya que Ronald se pasaba de vez en cuando por allí, pero él, sin mediar palabra, le disparó repetidas veces a la cabeza y se marchó. En la oficina estaba una clienta, la cual lo presenció todo. Dijo: había mucha sangre saliendo de su cabeza, sangre muy oscura. No es como la sangre de un corte, es mucho más roja. Salía de la parte trasera de su cabeza y ella estaba respirando. Le costaba, pero estaba respirando. Pensamos que iba a matar a todos los que estábamos en la sala y no sabíamos por qué estaba allí. Esta testigo dijo que pasó una mala temporada en la que le aterraba estar sola en casa, pero también le aterraba salir a la calle. Quedó completamente traumatizada con la experiencia. Luego Ronald fue a una oficina de una compañía petrolera, Taylor Oil, donde hirió de un disparo a su ex jefe, Russell Taylor, de un disparo en el pecho, del cual sobrevivió. Después disparó e hirió a su excompañero de trabajo, James David Chafin, una mujer que acababa de empezar a trabajar ahí. Abrió la puerta del almacén tras escuchar el ruido y se encontró con el cañón del revólver apuntándole a la frente. Comentó que pudo notar el calor de la bala a la que se lanzaba hacia atrás sobre unas cajas. Dijo: yo grité «no» y me tiré. Creo que pensó que me había dado y por eso se fue. Tenía una mirada como de perro loco y cuando miró a Jim en el suelo, el cual sangraba profusamente, no mostró ninguna emoción. Simplemente se dio la vuelta, me apuntó con la pistola y disparó. Los asesinatos en esta oficina solo le llevaron 45 terroríficos segundos. Tras esto, fue a la oficina de Woodland Motor Freight Company, donde disparó a Joyce Butts, de 35 años, en el pecho y en la cabeza, pero ella también sobrevivió. Esta mujer anteriormente le había llamado la atención a Ronald, diciéndole que dejara de acosar a Katie. Por eso quiso vengarse de ella. Luego se metió en una oficina con otra mujer y le apuntó la cabeza con su revólver, pero le dijo que no se asustara, que no le iba a hacer daño a ella. La ayudó a levantarse del suelo, la sentó en una silla y le ofreció un cigarrillo, y luego le pidió que llamara a la policía. Mientras esperaba a la policía, se sentó allí y conversó con ella. Le dijo: he hecho lo que quería hacer y ya ha acabado todo. He acabado con todos los que me han hecho daño. Cuando llegó la policía, les dio sus armas y se entregó sin mostrar resistencia alguna. Tras ser arrestado por la policía de Russellville, no dijo ni una sola palabra a las autoridades. Ni siquiera cuando fue llevado al hospital del estado de Arkansas, de Little Rock, para una evaluación psicológica. Se concluyó que Ronald estaba cuerdo y era apto para ir a juicio. En mayo de 1988 fue juzgado y declarado culpable de los homicidios de miembros ajenos a su familia. Fue sentenciado a muerte por inyección letal, más 147 años de prisión. En febrero de 1989 fue declarado culpable de 14 cargos de asesinato de los miembros de su familia, lo que hacía un total de 16 víctimas mortales y 4 heridos graves. También fue condenado a muerte por inyección letal por estos asesinatos. Ronald quería acelerar los trámites de su ejecución, de modo que rechazó
todos sus derechos de apelación de ambos juicios. Dijo: para aquellos que se oponen a la pena de muerte, en mi caso particular, cualquier cosa que no sea la muerte sería un castigo cruel e inusual. Mientras Ronald se encontraba en el corredor de la muerte, fue separado de los demás prisioneros, ya que su vida se encontraba bajo una amenaza constante. Esto es debido a que Ronald había rehusado a apelar la pena de muerte, y los otros prisioneros creían que la actitud de Ronald dañaría sus posibilidades de acabar con sus propias sentencias. El 31 de mayo, el gobernador de Arkansas, que en aquel momento no era otro que el mismo Bill Clinton, firmó su sentencia de muerte. El 25 de junio de 1990, Ronald Gene Simmons fue ejecutado mediante la inyección letal, tal y como había sido estipulado. Este caso fue el más rápido en toda la historia de Estados Unidos en pasar de la sentencia a la ejecución. Ninguno de sus familiares restantes quiso reclamar el cuerpo y fue enterrado en una fosa común para aquellos cadáveres no reclamados. Poco después, la casa que habitaron los Simmons fue quemada hasta los cimientos. ¿Pero por qué cometió Ronald Gene Simmons estos crímenes tan atroces? Era un psicópata. Sabiendo tan poco de su infancia, no podemos saber si hubo algún hecho que detonara su comportamiento, o si por el contrario fue una decisión que tomó en sus plenas facultades mentales. Y bueno, hasta aquí el caso. ¿Y vosotros qué pensáis? ¿Era Ronald Gene Simmons un psicópata? ¿Se había enterado de los planes de su mujer? Decídmelo en los comentarios. No puedo evitar ver muchas similitudes entre la masacre navideña de la familia Simmons y las navidades sangrientas de la familia Lawson. Si habéis visto el caso, ¿veis cierto parecido vosotros también? Si lo veis, decídmelo en los comentarios. Y los que no, ¿a qué esperáis? Os dejo el enlace en la descripción. Como siempre, me ayuda mucho que si os ha gustado el vídeo lo compartáis en vuestras redes sociales. Dadle a like, así sabré que queréis que haga más vídeos como este. Suscribíos a mi canal y dadle a la campanita de notificaciones. No olvidéis seguirme en todas mis redes sociales, os las dejo por aquí y en la descripción, especialmente en Instagram, que es donde estoy más activa y subo material muy interesante. Y ahora sí, me despido, nos vemos en el próximo vídeo. Recordad que subo nuevos vídeos cada semana. ¡Hasta pronto!